Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio de los lunes. Qué gusto estar una vez más aquí. Eh, Tengo un buen filtro ahora más bien, en Instagram. Me gusta mucho estar usando los filtros. Había uno muy padre que quería usar, pero este, híjole, no. También se veía bien raro y qué tal que se tropiezan. Pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a continuar adelante con nuestro estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Vamos a seguir adelante con Eliseo. Y hoy vamos a estar viendo un tema que vamos a dividir en dos. Y también vamos a leer en realidad como que muy poco dentro del segundo libro de los Reyes en el capítulo 4. Como ya pudieron ver en el encabezado, se llama el potaje envenenado. Pero está muy curioso porque pues obviamente la palabra de Dios siempre tiene mucho más allá que enseñarnos a cada uno de nosotros. Y híjole, nos vamos a encontrar con cosas así bien interesantes, bien padres. Hay un montón de pasajes dentro de la escritura donde el Señor usa a hombres y mujeres y que están relatado todo eso por supuesto en la escritura, pero que pareciera que no tiene como mucho significado, pero ya cuando pues estás estudiando a fondo, cuando estás estudiando los comentarios de los grandes teólogos que ha utilizado el Señor, por supuesto, nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de sabiduría y, y cómo es tan actual. O sea, si me escuchas un poco diferente es porque de verdad todavía en el trayecto del trabajo para acá, para poder dar el estudio, venía reflexionando muchas cosas y me sorprende cómo la temporalidad de la Biblia es tan actual como el periódico de mañana o de pasado mañana. Así, ¿verdad? Nunca va a pasar de moda, no es, en realidad no es una moda, ¿no? Pues no me malinterpreten, pero como lo que vamos a analizar hoy en la segunda parte del estudio es tan actual, o sea, verdaderamente tan actual. Incluso Jesucristo nos habla de lo que vamos a platicar todavía, sí, de nuestros tiempos, pero aún más allá todavía, incluso es algo futuro. Por eso digo que es más actual que el periódico de mañana o de pasado mañana. Y es sorprendente cómo algo, pues, de 4 versículos nos va a dar una enseñanza tan increíble. Así que pues yo estoy entusiasmado, espero que pues escuches con mucha atención lo que el Señor tiene que enseñarnos. Y pues bueno, para que verdaderamente sea el Señor hablando, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, por este lunes. Gracias, Señor, porque nos permites terminar el día escuchando tu palabra. Gracias porque nos permites aprender cada vez más de ti, Padre, y sorprendernos que en tu palabra pues encontramos una sabiduría inconmensurable, literalmente que no tiene medida, que es algo que se nos escapa a la vista, quizá a un entendimiento básico, a un entendimiento igual profundo pero no espiritual. Cuando leemos tu palabra no como un texto literario, sino como justamente eso, tu voz, tu enseñanza, tu dirección, tu palabra, pues Dios impacta nuestros corazones y nos sorprende. Hay muchas cosas que se escribieron pues hace más de 3000 años, pero siguen tan vigentes, Padre, y como tu Hijo Jesucristo pues nos hizo muchas advertencias, ¿verdad?, al respecto, como lo vamos a ver al ratito con la guía de tu Espíritu Santo. Y pues es sorprendente, Padre, y te damos tantas gracias porque nos permites estar en comunión contigo, pero también escuchando tu voz y tu enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues bueno, vamos al segundo libro de los Reyes. Seguimos en el capítulo 4. Todavía no acabamos y no vamos a acabar. Les comentaba hace un momento pues que es muy breve lo que vamos a leer, y el estudio de hoy va a estar dividido en dos partes. Pues la primera un poco más breve, pero pues vamos a estar analizando los versículos como es nuestra costumbre, ¿verdad? Espero que pues tú también. A mí me dio mucho gusto, no voy a decir el nombre para que no presuma después, ¿verdad? Pero que uno de los discípulos que tenemos en línea, ya se animó a empezar a hacer devocionales y me mandó uno para, pues para leerlo, ¿verdad? Y saber que no estuvieran diciendo ninguna herejía y que todo estuviera conforme a la escritura. Y bastante bueno, bastante bien.
Y así que yo les animo a todos ustedes que también pues vayan escribiendo. Ustedes no saben cuándo esos devocionales va a bendecir la vida de alguna persona. Yo me acuerdo que hace, no sé, pues no sé, más de 10 años, ¿no? Quizá unos 12 13 años, este, yo recibí ese consejo de un pastor: tú sigue escribiendo lo que Dios te da, tú sigue leyendo, sigue estudiando, sigue apuntando, porque no sabes el día en que el Señor te va a utilizar y eso va a bendecir a muchas personas. Y fue un hecho, muchos años después, pero finalmente vigentes como lo estábamos orando, esos estudios, claro, pues revisados, corregidos, quizá en algunas cosas, aumentados también, conforme a la palabra del Señor, pues han servido incluso para nuestras colaboraciones con YouVersion. Imagínense, ya desde hace cuántos años, y hasta apenas estos últimos 2 o 3 años que el Señor pues abrió la puerta para que aquellos devocionales se convirtieran en estudios grandes o en planes de estudio, ¿verdad? Como los maneja esa plataforma. Así que pues a mí me dio mucho gusto, espero que todos ustedes pues sigan adelante en el estudio bíblico, porque pues como hoy lo vamos a ver, van a ver qué cosa tan interesante pues vamos a encontrar aquí. Así que vamos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 38. Vamos a leer del 38 al 41, dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Nada más estos versículos vamos a leer. ¿Y qué? ¿O qué? ¿O cómo? Por cierto, todo se ve y se escucha bien. Ponme un dedito arriba, ya sabes, por si esto se atora. En el Facebook te me vas rapidísimo al Instagram, o del Instagram al Facebook. Pero ¿y luego qué? ¿Qué tal, eh? Una vez más vamos a leerlo. Elías volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. A ver, ¿qué creen que significa? Porque, bueno, el estudio, pues hemos estado hablando de las grandes y los milagros que hace Dios a través de Eliseo, a través de Elías, ¿verdad? Enfrentamientos contra los reyes, contra los baales, contra los falsos profetas, haciendo un montón de maravillas el Señor usando a estos dos varones, ¿verdad? Pero ahora, pues estaban echándose una sopita. ¿Y luego qué? ¿O qué? Qué cosa tan increíble. Vamos a analizar versículo por versículo en esta primer parte del estudio, porque evidentemente esto es algo histórico, por supuesto, es un relato que aconteció, pero hay algunos detalles que pues, a nosotros nos tienen que dar más luz, ¿no? En esta primera parte del estudio. Pero después vamos a ver la segunda, que es la que más vamos a analizar. Y pues dice, ¿verdad?, que Eliseo pues seguía, ¿verdad?, en todo su ir y venir, y que regresa a Gilgal, ¿verdad?, cuando había una grande hambre en la tierra. Había, en el segundo libro de los Reyes, este que estamos estudiando, en el capítulo 8, se habla acerca de una grande hambruna que dura 7 años, y esto nos recuerda lo que había sucedido con Elías cuando empezamos a estudiar el primer libro de los Reyes, y cuando él aparece a la escena, ¿verdad?, lanzando una advertencia a Acab y por supuesto a Jezabel de que pues le bajaran 2 rayitas a sus herejías, y porque si no pues la iban a pagar bien caro. Y entonces, bueno, pues el capítulo 8, que pues en su momento llegaremos, pero solo para entrar en un contexto, habla de una hambruna una vez más de 7 años.
Posiblemente esta grande hambre en la tierra en la que se refiere el versículo 38 se refiere a la misma. Y dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Es decir, recordamos que cuando Dios en el torbellino arrebata de la tierra a Elías, estaban los hijos de los profetas del otro lado del río Jordán, ¿verdad? Viendo a lo lejos lo que sucedía, ellos no habían cruzado, el río Jordán incluso se había cerrado, y cuando regresa Eliseo después de haber tomado el manto de Elías, golpea las aguas del Jordán y una vez más abren, ¿verdad? Para que Eliseo pase. Y bueno, ahí ya estaban toda esta gente rodeándolo. Estamos hablando desde los versículos anteriores que ha sido algo progresivo el tiempo en el que ha pasado. Si esto se refiere al capítulo 8 del segundo libro de los Reyes, de esta gran hambruna de 7 años, pues imagínense, ya había pasado bastante tiempo porque ya vimos cómo el hijo de la tsunamita incluso ya había crecido, había podido hablar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces habían pasado ya años y aquí habla pues de una hambruna, habla de una gran carencia de alimentos, una grande hambre en la tierra. Las grandes hambres, como nos los muestra la palabra de Dios, por supuesto, las múltiples veces que aparece esto, pero también como sucede en nuestros tiempos, ¿verdad? A lo largo y ancho del planeta, en los diferentes países, creámoslo o no, siempre hay grandes hambres, pues no se da de un día para otro. Entonces los tiempos aquí nos hablan de que estuvo la tierra una vez más en Gilgal con esta hambruna, ¿verdad? Que había sido algo progresivo, que había pasado poco a poco el tiempo hasta que los alimentos se acababan. Y se acababan pues porque por eso había hambre, porque no había que comer. Pero bueno, repito, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que su criado le dijo, Eliseo le dijo al criado, pon una olla grande y vamos a darles de comer a esta bola de changos. Bueno, y en el versículo 40 dice así, después sirvió para que, perdón, el versículo 39, y salió uno de ellos, ¿verdad? Al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Bueno, tenemos que aclarar, porque también el tema de esta noche se llama el potaje envenenado. El potaje es un plato de verduras hervidas, o sea, guacala, ¿verdad? Pero eso es lo que él trataba, pues, como de darles de comer a los hijos de los profetas. La hambruna era grande, había escasez de alimentos, sin embargo, como Eliseo era el instrumento del Señor y estaba rodeado de los hijos de los profetas que finalmente se estaban convirtiendo en sus discípulos, lo vamos a ver más adelante porque de una forma aquí muy clara nos enseña que ellos tenían que aprender también de Eliseo, pues nos muestra que en la dirección que Dios le daba, pues les decía, recojan las verduras que hay cerca, ¿verdad? O sea, y aquí nos dice que uno de ellos salió y encontró unas calabazas silvestres. Cuando estaba estudiando el tema, encontré algunas suposiciones, porque evidentemente no está completamente comprobado, puesto que la palabra de Dios no lo especifica tal cual, y empezaban a hablar algunos teólogos, algunos estudiosos hasta de la especie de la calabaza, que se sigue dando en esas tierras, ¿verdad? Y que tiene un sabor amargo y bla, 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 y que tiene incluso algunas toxinas. Y dan el nombre de la calabaza. Yo lo omito porque evidentemente no necesitamos una información que a todas luces pues sigue siendo pues, sin tener la forma de comprobarlo, ¿verdad? No podríamos dudar que tienen razón por las características que relata la palabra de Dios y los efectos que tenía esta calabaza, pero pues vamos a decirle que es una calabaza silvestre y punto, y se acabó, ¿verdad? Si a ti te interesa saber qué tipo de calabaza es, pues bueno, ya investígale ahí en Santo Google. Entonces, pues bueno, va uno de ellos y encuentra las calabazas, se las lleva en su falda, un montón, ya saben, imagino que toma la parte de abajo, las pone así como si fuera una bolsita y las lleva. Y dice aquí pues que las corta, ¿verdad? Así como a los que les gusta hacer calabacitas en caldo y no sé qué, así las corta y pum, la avienta al plato de verduras que se estaba hirviendo, es decir, al potaje, ¿verdad? Pero dice aquí en el versículo 39 al final que él no sabía lo que era. Él dijo, pues es verdura, esto ha de saber rico, y si no, si tiene algún bicho, pues se muere hirviéndolo o lo que sea, y ya se lo aventó.
En el versículo 40 dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Aquí hay cosas interesantes, porque evidentemente nadie estaba como al pendiente, así de que lo que habían echado, ¿verdad? O sea, Eliseo estaba como preparando, era como el cocinero, estaba preparando la sopita para que todos los hijos de los profetas pudieran comer, y pues en su ignorancia uno de ellos va a recoger estas calabazas, las pica y se las avienta. Dije, pues tenemos más verduras que comer, pues se las aventamos, ¿verdad? Entonces cuando las prueban, es decir, la comida ya estaba lista, Eliseo la empieza a servir, y sucede algo con las personas que empezaron a probarla. Esto, repito, es la primera parte del estudio y es solamente el analizar qué es lo que había sucedido. Gritan, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. De aquí es de donde sale pues el estudio donde pueden ellos intentar, ¿verdad?, descifrar qué tipo de calabaza silvestre era la que por error tomó uno de los hijos de los profetas y lo puso en el potaje. Se dice, te repito, que es tiene un nombre científico, etcétera, que lo que produce es que se convierta en algo muy, muy amargo, y cierto tipo de toxinas que tiene esta calabaza al ingerirla pues te haga sentir cosas raras en el cuerpo. Yo no digo que sea como una droga, pero posiblemente te agitaba el corazón, a lo mejor tu respiración se complicaba, es decir, tenía cierto tipo de veneno, ¿verdad? Por eso gritan ellos, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Se dice que esta calabaza silvestre, si se come mucho, sí puede ser una toxina que cause la muerte. Entonces ellos inmediatamente empezaron a sentir algo así. Sin embargo, no nos dice la palabra de Dios que ellos murieron por completo, ¿verdad? Ni modo que murieran nada más a la mitad, perdón, me distraje. No nos dice la palabra de Dios que murieran, no nos dice la palabra de Dios que algunos se salvaron y que otros, pues bueno, recibieron ya el descanso eterno, ¿verdad? Sino solamente que al probarla, pues sintieron obviamente este veneno. Entonces por eso gritaron, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Era absurdo que siguieran comiendo. Escucha lo que te estoy diciendo, porque en la segunda parte del estudio todo esto va a cobrar muchísimo más sentido. No lo pudieron comer. Entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Qué curioso. Cuando Eliseo escucha a los hijos de los profetas y a las personas que habían comido del potaje, inmediatamente se pone en acción y dijo, traigan harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Es decir, el harina quitó el veneno, ¿verdad?, de las calabazas silvestres. El harina, lo que él esparció en la olla, hizo que el potaje fuera ya apto para comer. Ahora, tenemos que entender que si en el estudio hemos estado hablando, pues por supuesto de Eliseo, de Elías y de los milagros que hizo Dios a través de ellos, pues esto pareciera poca cosa, pero lo vamos a ver, repito, más adelante cómo no lo es. Y tenemos que comprender que Eliseo no utiliza el harina como un embrujo, como algo que tuviera poder, sino que a través de eso el Señor manifiesta su poder y quita de lo impuro del potaje cuando Eliseo obedece su voz y esparce el harina dentro del potaje. Es decir, la harina no tenía ningún poder, para que estemos claros. Como cuando dicen que los ancianos unjan en aceite a los enfermos. El aceite no tiene ningún poder, le estaríamos otorgando poder a algo que no lo tiene. Eso podría ser un talismán, eso podría ser un ídolo, eso podría ser incluso brujería. La simbología de cada una de las cosas que suceden tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no tienen poder por sí mismas, sino es Dios que en su soberanía y en su voluntad, también como lo vimos en lo que tuvo que hacer Eliseo al recostarse sobre el hijo de la tsunamita. No es un parámetro, no es algo que se tenga que seguir, no es como los 10 pasos para que alguien resucite, los 10 pasos para quitar el veneno de una comida, los 10 pasos para que, etcétera, para poder orar, para que Dios me escuche, etcétera. No se trata de eso. Es que recordemos el episodio pasado cuando estábamos hablando de que la guía
que uno recibe de parte del Señor a través de una comunión profunda con Él, lleva a hacernos cosas que solamente Dios permite que hagamos como manifestación milagrosa de su poder. Recordemos, por ejemplo, esto quizás no lo has escuchado, pero Jesús se la pasaba escupiéndole a la gente. ¿Verdad? Y si no me crees, pues ahí búscalo en los evangelios donde estaba el sordomudo y dice el Señor, dice la palabra de Dios que Jesús le puso los dedos así en los oídos, se los puso aquí, le dijo que abriera la boca y Jesús le escupió adentro de la boca al sordomudo. Entonces, bueno, ahí eso que hizo el Señor Jesús no es algo que nosotros tengamos que hacer, ¿verdad? De que, ay, voy a ir con los sordomudos y los voy a sanar y les voy a meter los dedos en los oídos, les voy a decir que abran la boca y les voy a escupir en la boca para que puedan hablar y ya puedan escuchar. No, el mismo Jesucristo tenía manifestaciones o tenía obras o hacía cosas que Dios mismo a través de su sabiduría y de su soberanía indicaba que se hicieran así. No me preguntes por qué era necesario que le escupiera, ¿verdad? Pero también se la pasaba escupiendo sobre la tierra. Recordemos cuando dice que hizo lodo. ¿Cuánta saliva necesitas para hacer lodo en la tierra? Y después que te la estén untando, ¿verdad? O sea, no suena así como tan tan correcto de parte de Jesús, ¿verdad? Se la pasaba escupiéndole a la gente y para sanarle, etcétera, etcétera. Tenemos aquí un comentario, ¿verdad? Aquí en el Instagram. Buenas noches, hermano. ¿Qué opina de la montaña de los cuchillos de fuego? Ah, no, pues son castigos del infierno, al parecer. Buenas noches, mi querido Jesse, un saludo. Ya, esto es un chiste local. Si a alguien le interesa el chisme, mándeme un inbox y ya le contaré todo en un audio porque es bastante largo, pero también bastante simpático. Bueno, volvemos al estudio. Que no esté molestando aquí esta persona. Ya. Bueno, dice la palabra de Dios que entonces él opta por utilizar harina para quitar el veneno de la olla del potaje, ¿verdad? Y en ese instante entonces queda por completo limpia. Ya no había veneno en ella, ya las calabazas envenenadas o las calabazas que tenían estas toxinas ya no le hacían daño a los hijos de los profetas y por supuesto tampoco al mismo Eliseo, porque dice el versículo 41, ya no hubo más mal en la olla. Pero repito, lo que el Señor hace a través de Eliseo es poner en ellos la confianza de que el profeta Eliseo estaba haciendo lo correcto. Porque igual hubieran podido decir, a ver, bueno, pues de qué harina te traemos, ¿no? Pues de harina de maíz, harina de trigo, harina de etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos sabían cómo obedecer, cómo hacer las cosas, escuchando la voz de Dios a través del profeta. Y eso es algo que a nosotros quiero utilizarlo como enlace a la segunda parte del estudio. Es algo que nosotros deberíamos de considerar siempre de las personas que nos aconsejan, de las personas que están en comunión con el Señor y que tienen algo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Obedecer es a un pastor, por ejemplo, a un líder, obedecer, por ejemplo, al jefe de la casa, al marido, obedecer a los padres. Por supuesto que también existe la obediencia del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, en todas las relaciones, tanto con los jefes, con los empleados, con los subordinados, etcétera, etcétera. Cuando Jesús viene a la tierra nos enseña el valor de la obediencia y cómo todo el ministerio de Jesús se cumple de una forma perfecta, simple y sencillamente por esa palabrita, por obediencia, porque Él obedeció. Él no hubiera tenido problema alguno, ¿verdad? Alguno de decir o de desobedecer, por ejemplo, al Señor, pero determinó en su corazón obedecer al Padre. Él tuvo toda la posibilidad de decir, no, yo no atravieso por ese calvario, yo no atravieso por ese sufrimiento, yo no atravieso por esto que el Señor había determinado que sucediera para salvar a toda esta bola de pecadores. Él no hubiera tenido problema en decir, no, pues no, porque estaba obedeciendo a su corazón, estaba obedeciendo a su carne, pero no estaba obedeciendo la voluntad de Dios, que eso es lo que a nosotros nos lleva a cumplir el propósito. Y por ejemplo, pues obviamente Eliseo les dijo, a ver, tráiganse unas verduras para el potaje. Ahí va uno, trae las calabazas, las pica, las echa ahí y casi mata a todo el mundo, ¿verdad? Pero finalmente obedeció, como decimos. Él no podía y no sabía lo que era, no podía haberlo hecho a propósito. Hubo un grave error ahí. Pero después Eliseo también les da otra orden y les dice, traed harina.
y traen la harina. O sea, todo el mundo hubiera podido decir, no, ma, yo tengo fiebre, a mí me duele el estómago, yo me estoy muriendo, tengo la boca toda espumosa, todos estamos así muertos por el veneno que nos está dando el potaje. Nadie puso un pero, no nos explica la escritura cómo, pero había harina. Y el harina no es que, como te repito, en el estudio ya de alguna forma científico de estas calabazas silvestres, no contenía el veneno o la toxina, no la eliminaba. No, el poder no venía de la harina, el poder venía de parte de Dios, que en su soberanía decidió utilizar, como te repito, muchas veces, muchas simbologías, muchos elementos e incluso actividades de personas para poder traer un milagro. Ahora, bueno, hemos estado hablando de los grandes milagros de los dos profetas de fuego. ¿Qué carambas, qué rayos con una buena porción de harina le quita el veneno a un potaje a la olla de los frijoles, ¿verdad? O sea, ¿dónde está? Evidentemente es un poder. ¿Por qué? Pues porque imagínense, nadie lo hubiera podido hacer más que Dios. Pero pareciera algo insignificante si no tuviéramos un contexto muchísimo más amplio para poder entrar a la segunda parte del estudio y la referencia que hace este relato y el milagro de lo que significa la palabra de Dios. Dice Lucas 4:4 en la Biblia Reina Valera, porque si tú te vas a una de las versiones más nuevas, no recuerdo si es la NTV, NBI, luego se me olvidan todas las letras que usan para las versiones. Yo te sugiero que uses siempre la Reina Valera 1960 y tengas, como te he dicho en otros episodios, pues varias traducciones o varias versiones, pues solamente para comparar, pero para estudio profundo de la palabra de Dios, la Reina Valera, ¿verdad? Hay algunas buenas también, también antiguas, pero la Reina Valera 1960. Pero dice Lucas 4:4, si tú tienes alguna de las versiones más nuevas, le van a quitar la parte más importante a este versículo, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, y ahí se quedan esas Biblias. Pero la Reina Valera dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de la Biblia, es decir, del estudio. Es decir, hay una comida física que nos mantiene a nosotros vivos, que nos mantiene a nosotros sanos, o algunos no tan sanos. Es lo que nosotros comemos, es el alimento que necesitamos para sostener nuestro cuerpo y poder vivir. Pero existe el alimento que es 100% espiritual, y esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se devela absolutamente el objetivo de este relato que el Señor tiene en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 38 al 41. Y comprendiendo esta parte, que es la palabra de Dios, vamos a ir leyendo ahora otra vez los versículos y nos vamos a dar cuenta la gran sabiduría. Escucha bien, el potaje, cuando hay una hambruna, cuando hay hambre en la tierra, y por eso decíamos en la oración, es algo tan actual, hay hambruna, hay hambre en la tierra, pero no un hambre física, no un hambre de carne, no un hambre de huevito, no un hambre de frijolitos, no un hambre de pollo, etcétera, etcétera. Hay hambre espiritual. El problema muchas veces del hambre es que a veces, pues sí, sabemos y decimos, lo estamos afirmando en este estudio, que hay hambre, pero el problema es que nadie más lo sabe, porque están alimentándose con cosas que son insanas, ¿verdad? Para el espíritu, y que nunca van a traer satisfacción, que nunca nos van a llenar espiritualmente. Entonces siempre nuestro espíritu está en inanición, está muriéndose de hambre, está completamente mal. Pero miren, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, como nosotros ahora lo comprendemos. Hay tanta necesidad del Señor. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Qué nos dice aquí? Repito, tengan bien presente el contexto. El potaje, la olla, es la palabra de Dios. Es el alimento que se le da a los hijos de los profetas. Es el alimento que les damos los que tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios. Es el alimento que das si tú compartes la palabra de Dios. Tú estás preparando verduritas, carnita, estás preparando
una sopa deliciosa, un postre rico para alimentar el espíritu. Estás hablando, por supuesto, de palabras de aliento, estás hablando de esperanza, también hablas de la consecuencia del pecado, hablas, por supuesto, también de temas doctrinales, hablas de escatología, hablas de muchísimos temas. Es un menú muy grande, pero alimentas ¿qué? El espíritu. Dice la palabra de Dios que nosotros todos los dones sirven para edificación de la iglesia y el compartirla, el ser maestros de la palabra del Señor por la misericordia de Dios y con la guía del Espíritu Santo es para hacer que todos sean robustos en la palabra del Señor. Pero a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿verdad? No porque la comida no sea buena, no porque la comida no sea sana, simple y sencillamente porque nosotros creemos que con el aroma, con lo que huele esa carne, con lo que huele ese guisado, nosotros ya estamos satisfechos y nos estamos engañando. Como alguien decía hace poco, que hay quienes engañan a su cuerpo masticando hielo, porque hace la función el cuerpo de que algo mastica, pero lo único que está recibiendo es agua. Entonces, están engañando al cerebro de que está moliendo algo, pero lo que recibe solamente es agua. Entonces, la señal de saciedad llega también al cerebro como si hubieran comido algo. Se va el hambre y nunca se recibió el alimento. Pues hagan de cuenta que es lo mismo. Todos estamos rodeados de personas a las cuales les podemos de preparar un potaje. Todos estamos rodeados de personas que debemos de discipular. Ir y hacer discípulos. Esa es la orden. No es una sugerencia, no es a ver si quieres, no, es una orden de parte de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos decirle que no. Si tú le dices que no, bueno, ya quedará contigo y el Señor. Pero si reconoces que Él es tu gobernador, tu dueño, tu rey, tu señor, tu todo, ¿cómo le diríamos que no a nuestro Jesús tan hermoso, verdad? Y dice, vayan y hagan discípulos, como los hijos de los profetas se discipulaban con Eliseo, ¿verdad? Y ellos estaban ahí, entonces Eliseo les preparaba un potaje en tiempo de hambre. A ver, congregación, a ver, discípulos, a ver, familia, los tiempos son difíciles, pero estamos bajo la mano protectora de Dios. Aquí hay alimento, vamos a alimentar a todos. Y dice el versículo 39, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Me voy a seguir. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Esto es claro, y esto tenemos que ser nosotros bien sabios, y esta es ahora sí como la parte medular del mensaje. Nosotros en algún momento fuimos enviados por Eliseo a ir por verduras, a estudiar la palabra de Dios. Nosotros empezamos a llegarnos, salimos a prédicas, salimos a congresos, salimos o nos exponemos a estudiar la palabra de Dios, vamos a los institutos teológicos, tenemos nuestros propios devocionales, vamos los domingos a la congregación, estamos buscando verduras para hacer un potaje y todo mundo quiera comer. Te lo pongo en términos claros, estamos estudiando teología, estamos congregándonos, estamos escuchando prédicas, estamos haciendo devocionales, estamos oyendo mensajes, estamos cada día nutriéndonos más y más y más, llevándonos muchas verduras para darle de comer a alguien más. Esta persona que equivocadamente tomó unos calabazas silvestres, lo que hizo fue allegarse de comida para todos los demás. ¿Tú estás allegándote de comida para poder alimentar a los demás? ¿Qué estás recogiendo? Vas los domingos, estudias aquí los lunes, quizá los miércoles, los viernes, los domingos. Te estás todo el día metido en la palabra de Dios. ¿Estás allegándote de buen alimento para darle de comer a los demás? Porque también sería muy sencillo. Algunos de los hijos de los profetas bien hubieran podido decir, ay, pues que vaya otro, que lo preparen y a mí que me sirvan. ¿Y cuántas veces no estamos así? Somos cristianos, pero no somos unos cristianos progresivos, ni somos cristianos estudiosos, ni tenemos interés en la palabra de Dios. Y ya lo he dicho muchas veces en muchos estudios, masticamos el chicle de alguien más.
¿verdad? Y no nos ponemos a orar, no nos ponemos en lo secreto con el Señor a decir, oye Señor, qué padre que a mi pastor le reveles, qué padre que al líder de alabanza, qué padre que a mi amigo, qué padre que a mi amiga, qué padre que a mi esposa tú le des esta revelación, esta palabra, qué padre, me ha edificado. Pero Señor, yo sé que tú tienes algo en específico para mí. ¿Y cómo habría de saber qué verduras, de qué verduras allegarme, qué alimento allegarme yo mismo? Si no hago que más que estirar la mano para que me den un plato de potaje. Y aunque no es malo, escúchalo bien. Hay cosas que yo puedo preparar. Hay palabra del Señor que me va a dar exclusivamente a mí. Porque creemos que todos los mensajes son generales y hay a quienes no les hace falta escuchar que el adulterio es malo, pero hay a quienes sí les hace falta. Y no porque el otro esté dispensado, por decir de alguna forma, de que adulterar es bueno o es malo. No, es porque en su conciencia, en su espíritu, en su vida, no es una práctica. Él no necesitaría escucharlo, pero sí alguien más. Y hay cosas tan específicas que no nos puede decir el Señor, no porque no pueda, quiero que me comprendas, sino porque no lo hace de esa forma. No nos puede hablar a veces el Señor en un mensaje general congregacional, cuando lo que necesitamos es cambiar las partes más profundas de nuestra propia vida, cuando lo que necesitamos es ser confrontados con nuestro pecado, aquel con el que tampoco hablas con toda la congregación, ¿verdad? Entonces Dios, como dice, en lo íntimo, cerrada la puerta, entre tú y Él, entre Dios y yo, es donde vienen los mensajes personales, es donde las verduras que yo necesito en tiempo de hambre, de desesperanza, de adversidad, necesito hacer un caldito, necesito hacer una sopita de verduras que me fortalezca. Solo es la palabra de Dios, puesto que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y te voy a decir qué estamos haciendo, lo que muchos, bueno, ¿qué están haciendo? Porque la verdad es que no tenemos que estarnos incluyendo todos en todo. Pero dice el versículo 39 que este tipo, este hijo de los profetas, ojo, porque además era el hijo de un profeta que se estaba discipulando con el profeta de profetas, con Eliseo, ¿verdad? O sea, alguien que no le era desconocida la palabra de Dios. O sea, ¿cuántos discípulos no hay así? ¿Cuántos congregantes no hay así? Y salen. ¿Y qué creen? Empiezan a predicar cosas que no son correctas ni están dentro de la palabra de Dios, que alteran el potaje, que alteran la comida, que traen veneno. Eso es algo súper delicado y que quizá pocas personas ponen atención porque, te repito, para mí que me sirvan el plato de potaje, para mí que me sirvan en este tiempo de adversidad, en este tiempo de angustia, a mí que me sirvan mi plato de lentejas, a mí que me sirvan mi consomé, mi pollo, mis tacos, a mí que me los den, no me importa si están sucios, yo me los como puesto que es alimento. Eso es un grave error. Eso es un grave error porque hay quienes, como la mejor de las intenciones, como este hijo del profeta que trajo las calabazas silvestres, casi mata a todos. Y hay alguien con las mejores intenciones que abre su congregación para decirles de Jesucristo y hablar del Señor, pero cuando vienen los temas importantes, cuando vienen los temas densos, se empiezan a inventar cada cosa, y lo vimos en el episodio anterior. Eliseo dijo, a mí el Señor ni siquiera me ha revelado por qué murió el hijo que él mismo te había prometido. Lo dice Deuteronomio 29:29, tan fácil de aprenderse ese versículo. No solamente decir Deuteronomio 29:29, sino lo que dice. Hay cosas que son pertenecientes exclusivamente de la divinidad y las que necesitamos saber, Dios ya nos la ha revelado. No necesitamos saber más. Y no necesitamos tampoco estar inventando. Y si hay algo que Dios ha permitido que sepamos y aún no lo sabemos, seríamos muy irresponsables de solamente abrir la boca para no quedar mal, porque van a decir, uy, yo acabo de abrir mi congregación y el pastor no sabe de este tema que le acabo de preguntar. No sabe cómo responderme ahora que es junio y está todo lo del orgullo gay y el orgullo no sé qué y que la América y todo. No. Y dice la palabra de Dios que él en su inocencia, porque dice, ¿verdad? No sabía lo que era
casi acaba con todo el mundo. Y así es la palabra del Señor. Se empieza ese potaje, esta palabra deliciosa, hermosa, nutritiva, que se lleva bien con todas las verduritas que pusieron, que se lleva bien como la estaban cocinando, la empiezan a corromper y la empiezan a llenar de mezcolanzas, la empiezan a llenar de cosas que ni siquiera están establecidas aquí. Y ahí está el origen de las religiones, ahí están las diferentes corrientes espirituales, ahí está todo lo que le tiran a Jesús, todo lo que le tiran a nuestro Dios, al Espíritu Santo, las burlas, los memes, todo lo que hacen, porque a alguien se le ocurrió estar diciendo cosas que ni siquiera están en la palabra del Señor. Y en lugar de que se comprendiera el potaje, la sopa con todos los ingredientes adecuados, no, alguien llega y le pone algo con lo que no se lleva. ¿Y qué sucede? Empieza a envenenar a los demás. Así de importante es esto. La palabra de Dios no puede ser adulterada. La palabra de Dios no tendría que ser sazonada con lo que yo creo, yo pienso, yo opino, a mí me parece, o yo especulo, o yo supongo, ¿verdad? Hay gente que se ha dedicado a escribir un montón de comentarios, como también lo vimos en los episodios anteriores, que yo no iba a citar porque eso es una especulación tan voraz, solo para salir adelante y para que digan, wow, qué buena interpretación. No, pues es que podemos suponer muchas cosas, pero cuando la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, nos da a entender y nos da la luz verdadera que nos dice, ya metimos la pata, ya metimos calabazas silvestres, ya nuestra congregación está debilitada, se está muriendo, está intoxicada porque yo nada más les predico del dinero, está intoxicada porque yo puse una calabaza silvestre que solamente habla de la prosperidad, una calabaza silvestre que no habla del pecado, una calabaza silvestre que no habla de la condenación eterna, una calabaza silvestre que no habla de la inmoralidad, de la impureza sexual, que no habla de las borracheras, de los vicios, de los ídolos, de tantas cosas, de la deshonestidad, de la deshonra, de la hipocresía, la mentira, el engaño, la vanidad, la avaricia, el dinero. Todo eso, todas las obras de la carne son, como dice Gálatas 5, eso es una calabaza silvestre. Y hay quienes son permisivos, hay quienes son solapadores. Y yo le doy gloria a Dios porque a mí, pues la verdad que tan lleno de pecado igual, a lo mejor el Señor tendría que terminar conmigo primero antes que con todos nosotros. Pero no formar parte de aquellos que quieren cosechar y agregarle a la palabra de Dios tontería solo por prosperar. ¡Qué terrible! Pero ¿sabes qué es más terrible? Que ninguno de los hijos de los profetas le dijo, esas calabazas no sirven, esas calabazas nos van a hacer daño. Todo el mundo estaba ciego, todo el mundo estaba sordo. Nada más lo que le decía el predicador. ¿Y qué tal que era un predicador de esos pseudopastores, pseudoprofetas, pseudoapóstoles? Que como también he dicho muchas veces, tienen como credencial de presentación lo que Pablo tenía por basura. Nadie le dijo nada. Todos las echaron ahí, las picó. Y esto es una alegoría maravillosa que también hace, en un momento vamos a leer algunas citas de Spurgeon, que dice, oye, pues la palabra en la congregación ya hay verduras silvestres de esta naturaleza. Pero esta harina, este poder de Dios, la palabra verdadera, los milagros que puede hacer el Señor en el corazón de cada persona, los restaura, quita ese veneno que puede haber en la congregación. Discúlpame, desde el que llega por primera vez un domingo hasta los super grandes predicadores y los super grandes pastores de las mega iglesias. En todos cabe el pecado y en todos cabe la corrupción. Y hay de ellos si dicen que no tienen pecado, porque el Nuevo Testamento, la palabra de Dios a nosotros nos dice que si nosotros decimos que no hay pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y qué terrible. Y nadie se dio cuenta. Y lo picó, ¿cómo lo sacas? Si ya estaba picado. Solamente podemos nosotros entregar ese potaje, toda esta congregación, este cúmulo de personas del cual formamos parte tú y yo, donde hay infiltrados, por supuesto, donde hay satánicos, donde hay religiosos de muchos que solamente quieren ir a maldecir.
Apenas hace unos días en una congregación de aquí de la ciudad de Toluca alguien se metió a robarse el piano, el equipo de audio, decían que se estaban robando hasta los muebles de los baños, pero un piano de veras, un piano de 3/4 de cola, no, más chico, de media cola me parece, o de un cuarto, no, un piano acústico, un piano, familia, un piano. Pues obviamente esto es especulación y tampoco me las doy de investigador ni nada, pero el que sabía lo que valía todo lo que tenían, que se llevaron y que querían llevársela porque lo conocía, había gente infiltrada. Pues cómo no, ¿quién va a saber qué hay en una iglesia y de qué manera? ¿Y cuándo están y cuándo no están? Y por favor, hay muchas cosas tan lógicas, hay gente así, hay calabazas silvestres dentro de nuestra congregación y están picadas, y están dentro del potaje, dentro de la verdura. Y repito, no solo desde el que llega el primer domingo, sino pastores, líderes, coordinadores, maestros, apóstoles, como te quieras llamar. Si nosotros estamos siendo utilizados como una calabaza silvestre para envenenar a todos los demás, estamos siendo instrumentos del reino de las tinieblas y no instrumentos de Dios. Pero gloria al Padre, gloria a Dios, gloria a Jesús, al Espíritu Santo, que ellos transforman, son la harina que va a quitar del potaje todo el veneno. Y tiene que ser así. No podemos nosotros agregar a la receta algo que haga daño. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra el espíritu, rompe las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento de las personas. O sea, además de todo, la palabra de Dios te va a decir qué traes en el corazón. ¿Cuántas calabazas silvestres no tenemos? Y nosotros no podemos adecuar la palabra de Dios al potaje que nosotros queremos inventar, nos va a envenenar. Gálatas 1:8 dice que si hay alguien, hasta un ángel que viene y nos predica un evangelio diferente, sea anatema, nos va a envenenar y vamos a decir, esta palabra trae muerte. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios, calabazas silvestres dentro de la palabra de Dios. Toma, y ahí aviéntate. Tengo la serie de la verdad y 3 capítulos enteros de la apostasía y cómo la apostasía no nada más, además de que sí muchos se van, además de que muchos también llegan y se amontonan predicadores, etcétera, también habla que la apostasía es la corrupción de la palabra del Señor, es ponerle calabazas silvestres a lo que era sano. Y una vez más, solo la harina, solo el poder del Espíritu Santo, solo el Señor puede traer purificación a todo eso. Pero debemos de comprenderlo, debemos de entenderlo, debemos de identificarlo. Eliseo rápidamente dice en el versículo 41, entonces él dijo, traed harina. Él no se esperó, hermanos, familia, pastores, líderes, todo mundo, estás viendo algo, trae la harina, trae a Dios, trae al Espíritu Santo, ayuda, aporta. Hay que hacer algo, si no se muere la gente, puesto que hay calabazas silvestres dentro del potaje. Segunda de Timoteo 3:16, que es fácil, acuérdense de Juan 3:16, ¿verdad? Vean nada más esto. Porque, ojo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. No podemos nosotros agregar calabazas silvestres que traigan veneno y traigan malas obras. Gente más avara, que quiere más riqueza, que quiere más protagonismo, que quiere más dinero, que quiere más ministerios, que quiere más liderazgo. No, las buenas obras son darle de comer del potaje sano, delicioso de palabra de Dios, hacer discípulos como dijo el Señor. Pero eso sí, ¿verdad? Alguien puede escuchar, como dice aquí, una enseñanza fuerte, que el Espíritu te redarguya, que el pastor, tu líder, te corrija o que te instruyan en justicia y vas a resultar como los hijos de los profetas, ¿verdad? ¡Ay, veneno! Esto es veneno.
porque no nos gusta. No nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos corrijan. No, no, pues no, todo el mundo pone su carota. En esta iglesia no hay amor. Ay, el líder es bien mandado. El mismo apóstol Pablo les decía, yo sé que se lo estoy diciendo de una forma bien ruda, pero parece que no entienden de otra manera. Dios va por nosotros con lazos de amor o a palos, pero va por nosotros, somos sus hijos. Enseña, redarguye, corrige, instruye, exhorta la palabra de Dios, tu pastor, tu líder. Tú no puedes decir que en el potaje, en la palabra del Señor, hay algo amargo como una calabaza silvestre que sus toxinas te están haciendo daño, si en la palabra de Dios esta instrucción, esta enseñanza, esta exhortación, esta corrección te está ayudando a mejorar. Eso no es un pretexto. Hay que ser sabios. Y concluyo citando a Charles Spurgeon. Dice, ustedes han estado intentando encontrar placer en el mundo y han encontrado enredaderas silvestres. Han recogido calabazas silvestres y un regazo lleno y un corazón casi lleno de calabazas silvestres. Han estado triturando la muerte en la olla, la picaron, la echaron, y ahora no pueden sentir, pues se ha acostumbrado a comerla. El veneno ha aturdido sus almas. Mientras estábamos, ven qué cosa tan tremenda, mientras estábamos cantando justo ahora, ustedes dijeron, quiero cantar como los santos, pero no hay alabanzas en mí. Si usted es un mundano y no un hijo de Dios, usted puede vivir en eso que envenenaría a un cristiano. Es decir, tú puedes vivir comiendo ese potaje envenenado si no eres hijo de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, tú clamarás, oh varón de Dios, hay muerte en esta olla. Hashtag, tómala. Hashtag, y lamentablemente así está la iglesia. Por eso les decía que es tan actual. Ustedes han estado intentando encontrar placer en el mundo y han encontrado muchísimas calabazas silvestres y se han acostumbrado al veneno, se han acostumbrado a la toxina. Nada les remuerde la conciencia. Siguen practicando la avaricia, el robo, el pecado, la lujuria, la lascivia, la impureza sexual, etcétera, etcétera, etcétera. No hay pesar porque le pertenecen al mundo. Pero aquel que es cristiano, si está alimentándose con un potaje que ha preparado el Señor, inmediatamente en un mensaje, en una enseñanza, en una cita bíblica, incluso fuera de contexto, en una congregación, en tantos lugares, un verdadero cristiano diría, esto que estoy oyendo me está envenenando. Esto sí envenenaría a un cristiano. Un cristiano diría, oh varón de Dios, hay muerte en esa palabra. Qué tremendo. Pareciera que no había nada de información, ¿verdad? Pero qué maravilloso es nuestro Señor. Los dejo reflexionando en esta enseñanza. Oramos a Dios, al Espíritu Santo, le damos gracias por su enseñanza. Gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos confrontas, tú nos enseñas. Tu palabra es útil para justamente eso. Para instruirnos, redarguirnos, confrontarnos, exhortarnos, siempre en justicia. Porque si nosotros, Señor, hemos salido y hemos encontrado esas calabazas y nosotros hemos estado digiriéndolas, hemos estado comiéndolas hasta el punto que nos hemos hecho casi inmunes a ese veneno, Padre, y estamos en la práctica común de estar comiendo todo eso que nos daña espiritualmente, Señor, ayúdanos a corregir el camino. Que nosotros podamos comer siempre, Señor, de tu palabra, de esa palabra buena, Señor, no leudada, no cambiada, pero que también nos lleve a nosotros a comprender que es nuestra responsabilidad también prestar oídos a lo que está escrito en tu palabra o a lo que el hombre quiere darnos de comer. Porque hay una corresponsabilidad, siempre lo he dicho, familia. Una cosa es lo que nosotros enseñamos, instruidos por el Señor, instruidos por el Espíritu Santo, pero hay una responsabilidad también de los que escuchamos.
saber si lo que se está diciendo tiene fundamento en la palabra de Dios, está ahí establecido, y si no es así como dice la palabra, aun cuando un ángel del cielo nos predicara un evangelio diferente, eso no tiene ninguna validez. Hay una corresponsabilidad. No nos quedemos solamente con lo que escuchamos, estudiemos, busquemos a profundidad la presencia del Señor, la dirección del Espíritu Santo, que nosotros estemos al pendiente y no como los hijos de los profetas que hasta que probaron una calabaza silvestre que traía veneno a su vida, nosotros estemos igual después de haber sido intoxicados por el veneno y las calabazas silvestres que alguien puso dentro del potaje, dentro de la maravillosa palabra de Dios. Pesemos los espíritus. Y Señor, ayúdanos tú a hacer esa guía, Señor, para que nosotros podamos ser edificados y podamos alimentarnos de manera correcta. Te damos tantas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues amén, familia. Espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos la siguiente semana con otro milagrito de alimentos con Eliseo. Van a ver qué cosa tan maravillosa. Así que, pues bueno, que descansen, nos vemos el siguiente lunes, paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Dios les bendiga y cuídense mucho. Bye bye.